Buenos días. Bueno, sean todos bienvenidos, hermanos, al seminario mensual del mes de octubre. Ya estamos en el mes de octubre, casi corriendo hacia la última parte de este año. No sé qué les ha parecido este año para ustedes, pero a mí se me fue volando. Bueno, cada vez que pasa un año decimos lo mismo, ¿no? Pero sí se me ha hecho muy rápido este tiempo, todos estos meses. Y una de las razones creo que porque nos ausentamos más de 2 meses por el viaje a Corea en los meses de abril, mayo y parte de junio, y creo que también eso nos hizo sentir rapidez, ¿no? ¿Cómo están, hermanos? Esto después lo podemos editar, así que a mí esta mañana me sentía un poco menos nerviosa que otros días, porque con el hecho de pensar que solamente estamos aquí nosotros, entre nosotros, y no se está transmitiendo en vivo, no sé por qué me trajo tranquilidad. ¿Sí? Es un gozo poder compartir este tiempo, hermanos, de verdad. Yo meditaba, ¿no? Pensaba, los hermanos vienen de diferentes lugares. Algunos hermanos realmente vienen de lejos, en el sentido, ¿no?, de distancia, de tiempo, aunque la distancia sea pequeña, pero aquí en la Ciudad de México el tiempo es mucho, ¿no?, de traslado. Algunos vienen de más cerca, pero están disponiendo este tiempo del sábado en la mañana, un tiempo donde ustedes podrían disfrutar en otros lugares, ir a pasear, no sé, pasar con la familia, pero ¿qué será esa motivación que les trae a este lugar? Yo me preguntaba. ¿Y se preguntaron alguna vez? ¿O automáticamente ya su cuerpo está configurado para que el segundo sábado del mes se paran y se vienen aquí? Pero creo que es la gracia de Dios, ¿no? Es la gracia de Dios, el hecho de que tengamos ese deseo de ir a aprender la palabra, compartir la palabra, convivir con nuestros hermanos. ¿Sí? Eso es algo que quizá la gente de este mundo, que no conoce a Dios, que no conoce la palabra, no lo puede entender ni experimentar. Y por eso agradezco al Señor en esta mañana por la vida de cada uno de ustedes, por esa disposición de acercarnos juntamente ante la palabra de Dios, y en esta mañana pongamos este tiempo en las manos del Señor para que Él sea quien nos enseñe, pero no solamente que nos enseñe algo nuevo o algo que ya sabíamos, pero que lo podamos repasar, pero que no solamente sea una enseñanza intelectual, sino que seamos ministrados por medio de su palabra. Oramos. Padre bendito, muchas gracias por tu grande misericordia. Estamos en este lugar, Señor, reunidos con el deseo de poner atención nuestros oídos a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda estar obrando en cada uno de nosotros para que la palabra expuesta sea entendida, Señor, sea comprendida en nosotros, y que esa palabra pueda ser demostrada a través de nuestra vida en práctica, Señor. Gracias porque tú has reunido a tu pueblo en este lugar, en esta mañana, que a través de este tiempo que compartamos tu palabra, Señor, que seamos llenos de tu palabra, llenos de tu sabiduría, llenos del Espíritu Santo, para que este tiempo realmente sea de edificación, sea de desafío para nuestras vidas, Señor. Y también, Señor, oramos por aquellos hermanos que habían dispuesto su corazón de venir y compartir este tiempo juntos, pero por diferentes circunstancias, por situación de enfermedad, no han podido estar hoy aquí con nosotros. Pero también encomendamos la vida de ellos, y también para que la palabra que luego, más adelante, ellos puedan escuchar, también sea de bendición para sus vidas. Poniendo este tiempo en tus manos, Señor, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien.
A ver, le voy a preguntar. Me disculpan, ¿eh? Soy muy preguntona. Hermana Jesse, esta mañana cuando usted se despertó, se paró, ¿qué hubo en su labio, en su pensamiento? ¿Palabras de gratitud o palabras de queja? De gratitud. Ajá, a ver, Yasmín. No me mira, Yasmín. Yasmín, estos días, esta última semana de tu vida, ¿qué palabras hubo más en tu boca? ¿Palabra de gratitud y alabanzas a Dios? ¿O de queja, de inconformidad o sentimientos similares? Sentimientos similares. Ajá. De queja y inconformidad, muy bien. Hola Isa, Dios te bendiga, bienvenida. Isa, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue esta semana? Pues muy difícil. ¿Muy difícil? ¿Y en tus labios, en tu pensamiento, qué hubo? Pues yo creo que sí hubo mucha queja, Pues sí, ese sentido. Ok. ¿Alguien tuvo agradecimiento? Amén. Bueno, también yo creo que en medio de la queja, en medio de esa inconformidad, también, ¿no? En parte hemos tenido ese sentir de agradecimiento al Señor, ¿verdad? Carlos, de los dos, creo que todos compartimos lo mismo, ¿no? ¿Por qué estoy introduciendo con esta pregunta, hermanos? Hoy vamos a compartir una historia, una pequeña historia, acerca de unas personas que muestran su inconformidad, que esa inconformidad, hermanos, los lleva a la muerte. ¿Saben cómo se llama el seminario de hoy? El tema de hoy. ¿Les parece poco? ¿Saben en dónde aparecen estas palabras? ¿Saben alguno? ¿Alguien sabe? Bueno, ¿cómo? ¿Dónde? En la Biblia. Correcto. En la Biblia. Lo vamos a ver juntos, ¿sí? Pero me gustaría, al iniciar este estudio del día de hoy, ustedes mismos puedan tener esa reflexión presente mientras vamos compartiendo el tema. A ver, yo en estos días, en mi vida, ¿qué es lo que está abundando? Inconformidad, palabra de quejas, de murmuración. Ay, Señor, ¿por qué? O en sus labios está abundando palabra de alabanza al Señor, palabra de exaltación al Señor, palabra de gratitud por las obras que Dios esté haciendo en su vida. Hermana Maru. La indiferencia, muy bien, la indiferencia. También la insensibilidad espiritual, ¿no? Bueno, entonces esperemos que a través del tema que vamos a compartir el día de hoy podamos entender un poquito, ¿no? Acerca de desde dónde surgirá esa inconformidad. Porque todos sentimos inconformidad. Yo esta mañana me había despertado y estaba mentalmente seguía preparando el seminario. Creo que en esta noche compartí 3 veces el seminario mientras dormía, y en la mañana cuando me despierto otra vez estaba repasando mentalmente, y yo agradecía al Señor. Pero hay momentos que nos llegan a situaciones, sentimientos que no es de agradecimiento, ¿sí? También tenemos que reconocer. Entonces, vamos a ir a varios pasajes de la Biblia para que juntos nosotros podamos ir desarrollando lo que queremos compartir el día de hoy. Hermanos, recibieron una hoja así, ¿no? ¿Sí? ¿Todos? Atrás está esta genealogía. Mientras vamos compartiendo, leyendo, vamos a ir completando esos espacios en blanco
para que ustedes tengan de manera visual lo que queremos transmitir, ¿no? Para poder entrar a la historia de ¿les parece poco? Esta historia se encuentra en el libro de Números. Pero para poder llegar al libro de Números, vamos a comenzar la historia desde el libro de Éxodo, ¿sí? Vamos al capítulo 25 del libro de Éxodo. Saben, hermanos, para poder entrar al capítulo 25, a la vez hay que recordar un poquito los capítulos anteriores y la estructura del libro de Éxodo, ¿sí? Y así vamos a empezar de Génesis. No. Hoy vamos a iniciar de Éxodo. ¿Saben? En 3 partes se divide el libro de Éxodo. ¿Saben cómo? Capítulo 1. Capítulo 1 al 18, la primera parte. Capítulo 19 al 24, la segunda parte. Capítulo 25 al 40, la tercera parte. ¿Y saben cómo podemos titular a cada una de estas divisiones? Primera división, capítulo 1 al 18, salida de Egipto. Bueno, dentro de esos capítulos sabemos que están las 10 plagas, ¿se acuerdan? ¿No? El llamamiento de Moisés y Moisés enfrentando con el faraón, etcétera, etcétera. Pero finalmente ellos salen y comienzan su trayectoria sobre el desierto. Llegan en el capítulo 19, que es la segunda parte donde inicia, al monte Sinaí. ¿Y qué hacen en ese lugar hasta el capítulo 24? A ver, ¿recuerda alguien? El becerro no, todavía no. La ley, O sea, Dios hace un pacto con el pueblo de Israel diciendo, yo voy a ser tu Dios y tú mi pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese pacto, entrar en ese pacto significa, ya el pueblo de Israel no era perteneciente al faraón, que representa la autoridad de este mundo, ¿no? Satanás, sino ya Dios los había rescatado, los había traído al monte Sinaí y en ese lugar dándole mandamientos, leyes, haciendo ese pacto, les estaba dando una nueva identidad. Tú ya no eres pueblo de Egipto, eres mi pueblo. Y como mi pueblo, tú tienes que guardar estos mandamientos. Por eso le da los mandamientos. ¿Se entiende? Y vamos a relacionar esto con un matrimonio. Toño y Jazz ya llevan muchos años casados, ¿no? ¿Cuántos años llevan? Casi 10, wow, casi 10. Toño y Jazz crecieron en 2 familias diferentes. Pero cuando ellos se conocen, se unen en matrimonio, ¿qué necesitan? Una casa. Una casa donde puedan ellos vivir como una nueva familia, ¿cierto? Lo mismo sucede en Éxodo. Salió el pueblo de Egipto, hicieron el pacto con Dios, entonces Dios y el pueblo ya necesitan ¿qué cosa para seguir convivir? Una casa. ¿Y esa casa qué es? El tabernáculo. Por eso a partir del capítulo 25 hasta el capítulo 40, son los capítulos donde Dios primeramente le da, a ver, ¿cómo tienes que construir el tabernáculo a Moisés? Mira, estos son los planos. Y ese tabernáculo debía construir según el modelo de Dios. Ese es un punto muy importante. No podían construir la casa para Dios de la manera que ellos querían, sino Dios les había mostrado de qué manera ellos tenían que construir esa casa. ¿Sí? ¿Lo vamos entendiendo? Éxodo, muy fácil, ¿no? 3 cosas tienen que recordar. Salida, ¿para qué salieron? Para hacer el pacto con Dios y después de hacer el pacto, como ya es como un matrimonio, ¿no? Entrar en ese pacto de matrimonio, ¿qué hace? Necesitan un hogar para vivir y Dios quería morar en medio de su pueblo. A ver, en el gráfico, vayan al gráfico. Aquí, en el centro de estas 12 tribus, ¿qué encuentran? El tabernáculo. Este tabernáculo era el lugar que representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, teniendo en centro a Dios, las 12 tribus se distribuían en cada una de los lados de las cardinales, del lado de
¿cómo se llama? Puntos cardinales, gracias, puntos cardinales. Este, sur, oeste y norte. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, hermano, ahora vamos a ir al pasaje para que nosotros vayamos completando los espacios en blanco, pero ustedes vayan haciendo esta imagen en su mente. En el capítulo 25, donde vamos a ir a leer, vamos al capítulo 25 de Éxodo, les había dicho que ahí comienza la tercera parte del libro de Éxodo, ¿no? Y en esa tercera parte, el contenido de la historia es Dios dándole mandamiento de cómo tenían que construir la casa para el Señor, ¿sí? Y cuando ellos reciben todas las instrucciones, a partir del capítulo 35, si no me equivoco, ahora lo checamos, capítulo 35 al 40, es la historia donde ellos ponen en práctica el mandamiento de Dios de construirle la casa. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Pero miren, en medio de esa historia, Dios sacando al pueblo de Israel de Egipto, trayéndolo hacia Él en el desierto para hacer un pacto, en el capítulo 25, dice así. En el capítulo 25, versículo 10, harán también una arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienza a hablar dándole instrucciones acerca de cómo tenía que construir el arca del testimonio, que era lo más importante, ¿no? Porque el arca del testimonio era lo que estaba representando la presencia de Dios en medio de su pueblo. Después, ¿qué otra instrucción viene en el versículo 23? ¿Qué dice en su Biblia? La mesa para el pan de la proposición. Era un mobiliario que se encontraba en el lugar santuario, en el lugar santo. Luego, el candelero de oro en el versículo 31, y así continuamos con las diferentes partes de las instrucciones acerca de cómo debían construir el tabernáculo. Ahora, vamos al capítulo 28. Capítulo 28, dice la palabra. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Dios había rescatado al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? A ese pueblo estaba dividido en ¿cuántas tribus? ¿Saben? ¿12? 13 en realidad. ¿Por qué? ¿Por qué 13? Porque 2 hijos de José, Efraín y Manasés, reciben cada uno la heredad. ¿Por qué? Porque José era considerado como el primogénito de Jacob. ¿Era el primogénito, sí o no? No, no. ¿Quién era el primogénito? Rubén. Recuerden esto porque más adelante lo vamos a mencionar. Rubén en realidad debía haber recibido las 2 partes de heredad por ser el primogénito. Pero sucede algo, ahora no lo vamos a leer, luego ustedes lo leen en Primera de Crónicas, sucede algo en la historia que por haber tomado a la mujer de su padre, es quitado la primogenitura a Rubén. Por eso esa primogenitura es pasada a José. Por eso José recibe doble heredad. No hay tribu de José, ¿cierto? Sino hay tribu de Efraín y Manasés. Entonces, de las 12 tribus se suma 1 por los 2 hijos de José. Están haciendo la cuenta y no da. Eric. Son 13 y de ahí, ahora vamos a ver, nosotros normalmente decimos, cuando hablamos de las tribus de Israel, decimos 12 tribus. ¿Por qué? Porque en realidad a la tribu de Leví no se le cuenta entre los 12 tribus de Israel. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, pero miren lo que está sucediendo. Dios llamando al pueblo de Israel para que sea su pueblo. Él queriendo morar en medio de ellos, está mandando a que le construya su casa. Mire qué historia tan bella, ¿no? Ese pueblo que había estado bajo la condenación del pecado, de la muerte, Dios, ¿qué hace?
los rescata de ahí. Quiere hacer su pueblo. Y cuando Él quiere hacer su pueblo, lo llama al desierto y hace el pacto y le dice, yo quiero morar en medio de ti, yo quiero morar contigo, hazme una casa. Por eso está esta historia. Pero en medio de esas instrucciones, ¿qué hace Dios en el capítulo 28? Escoge especialmente ¿a quién? A Aarón y a sus hijos para que ellos sean sacerdotes para Dios. O sea, le da una tarea especial, ¿no? A la familia de Aarón. Retengan esto. Vamos al capítulo 1. Capítulo 1. De Números. Capítulo 1 de Números. Capítulo 1, versículo 47 en adelante. Vamos a leer. Dice así, 47 en adelante. Los versículos anteriores, hermanos, del capítulo 1, versículo 1 al 46, son la cifra de los que fueron contados en el primer censo estando en el Sinaí de las 12 tribus. ¿Sí? Ahora, después de haber contado a las 12 tribus, ¿qué hacía en el versículo 47? Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué decimos que son 12 tribus? Sin contar ¿a quién? A los levitas. Entonces aquí dice, hay una razón por la que Dios está diciendo que no cuenten a los levitas entre las 12 tribus de Israel. Versículo 48. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contará la tribu de Leví, ni tomará la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo de testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo, dice así. A ver, otra vez. Eri. ¿Se entiende lo que acabamos de leer? ¿Qué dice Dios? Porque, ¿qué le dice? Que no cuente a los levitas de entre las 12 tribus. A ellos, ¿qué lugar le da? Sí. Adelante. Los escoge para servir en el tabernáculo. Muy bien. O sea, Dios, después de haber escogido a la familia de Aarón para que ellos sean sus sacerdotes, en el capítulo 1 de Números está apartando a la familia de Leví para que los levitas, se dedicaran completamente ¿a qué? A la tarea del tabernáculo. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Miren, en la imagen donde ustedes tienen, ¿saben? Ahora vamos a ir completando. Si no tienen pluma, por favor pueden solicitar levantando la mano, ahí tenemos pluma. Vamos a buscar en el capítulo 3, hermanos, capítulo 3 de Números. Mientras vamos leyendo, ustedes van completando, Dice así en el capítulo 3, versículo 1. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová había hablado a Moisés en el monte Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdote ungido, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Otra vez, ¿qué es lo que le está recordando? Aarón y a sus hijos, yo los tomé como ¿quién? Como sacerdotes, ¿sí? Luego, vamos a leer en el versículo 17. Los hijos de Leví fueron estos, por sus nombres: Gersón, Coat y Merari, ¿sí? Y voy a seguir leyendo. Y los nombres de los hijos de Gersón por su familia son estos: Libni y Simei. Los hijos de Coat por su familia son Amran, Izar, Hebrón, Uziel. Y los hijos de Merari por su familia,
Mali y Musi, estos son la familia de Leví según las casas de sus padres. Versículo 23. La familia de Gersón acamparán a espalda del tabernáculo al occidente. Ahí está. ¿Dónde tiene que colocar a Gersón? A espalda del tabernáculo, aquí, al oeste. Vieron que está el cuadrito del tabernáculo y en cada lado hay un circulito, ¿no? Ahí tienen que ir poniendo a los nombres de los hijos de Leví. El primero que aparece es Gersón, que está a espalda del tabernáculo. Y luego vamos a ver en el versículo 29. La familia de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur. Aquí, ¿no? Coat, aquí abajito. Y en el versículo 35, y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo al norte. ¿Sí? Entonces ya completamos los 3 circulitos, ¿no? Gersón, del lado occidental, Coat, del lado sur, y Merari, del lado norte. Falta un lugar, ¿no? Falta un circulito, que está donde está la entrada al tabernáculo. A ver, veamos el verso 38. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán, ¿quién? Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. ¿Quiénes son los que están ocupando la entrada del tabernáculo? Moisés, Aarón y sus hijos. ¿Sí? Ahora, por cuestión de tiempo, yo se lo voy a ir mencionando. ¿Saben? Del lado este, a la entrada del tabernáculo donde estaba habitando Aarón, Moisés y sus hijos, hay 3 tribus. ¿Cuáles son? Isaacar, hay uno, y luego Zabulón. ¿Quién es el que está en medio? Judá, muy bien, Judá. Ahí coloquen, Judá, al este. Luego al sur, donde está Coat, la familia de Coat, también están 3 tribus. Gad, Simeón, y en el medio, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué tienen? ¿Acordeón? Ok, y luego al oeste, al occidente, ¿quién se encontraría en medio de Benjamín y Manasés? Efraín. Y al norte, entre Aser y Neftalí, se encuentra Dan, la tribu de Dan. Así completamos los campamentos de Israel. De las 12 tribus, más los hijos de Leví, que la tribu de Leví Dios lo aparta especialmente para que ellos se ocupen de ¿qué cosa? De los trabajos del tabernáculo, ¿sí? De los trabajos del tabernáculo. Y especialmente dentro de ellos escoge a Aarón y a Moisés para que sean los líderes, a Aarón como sacerdote de Dios y a sus hijos. ¿Quedó claro esta imagen? Bueno, es muy importante que ustedes tengan presente esto. Ahora, ¿alguien de ustedes está de acuerdo con esta distribución de Dios? Si ustedes pertenecerían a la tribu de Dan, a la tribu de Aser, a la tribu de Neftalí, no sé, a la tribu de Judá, ¿estarían de acuerdo con esta distribución? Pues depende del lugar. Entonces, los que están de este lado, atrás del tabernáculo, son los menos bendecidos. O sea,
¿Qué dijo Nayeli? Humanamente, ¿no te gustaría que te toque hasta el final, hasta el fondo, hasta atrás? ¿Dónde nos gustaría estar? ¿Dónde? En la entrada, ¿no? No solamente aquí, dentro de estos 3 tribus, sino preferentemente nos gustaría estar en el lugar de Moisés y en el lugar de Aarón. ¿Sí me explico a lo que voy? ¿Sí? Esto ha creado una inconformidad en el pueblo que trajo muerte. Ahora vamos a continuar un poquito más. Ahora yo les pregunto, hermanos. Cuando Dios escoge a Aarón y a sus hijos para que ellos sean sus sacerdotes, cuando Dios de las 13 tribus, digamos, de las 13 tribus, escoge especialmente a los levitas para que ellos se encarguen del trabajo del tabernáculo y los aparta especialmente, ¿sí? Eso significará que Dios lo está haciendo de esa manera porque Aarón y sus hijos lo merecían, porque los levitas se comportaron mejor que otras tribus, por eso merecían algo especial, un llamado especial. ¿Cómo ven ustedes? Vamos a Números, capítulo 3. Números, capítulo 3. En el versículo 12 y 13 dice lo siguiente. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel. Miren, Dios está diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primogénitos nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Sigue diciendo, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. ¿Qué significa esto? ¿Saben qué? En el momento cuando ellos, en el libro de Éxodo, estaban saliendo de Egipto, ¿saben? El faraón los dejó ir en la primera plaga. No. ¿Segunda? ¿Tercera? Y así, cuarta, quinta, sexta, ni se movió. Ahora, ¿cuál fue la manera en que Dios tuvo que actuar para que faraón se rindiera? Bueno, por parte, ¿no? Porque luego vuelve a perseguir. Pero ¿cuál fue esa plaga que les dijo, bueno, ya basta, ya, váyanse? La muerte de los primogénitos. ¿Saben qué? No vamos a buscar hoy, pero en el libro de Éxodo dice claramente que Dios mató a todos los primogénitos egipcios, tanto de hombres como animales. Ese juicio que recae sobre la tierra de Egipto, sobre los primogénitos egipcios, sí, habrá significado que Dios estaba enjuiciando a los primogénitos, a esas personas y a esos animales solamente, sino ¿qué representa la primogenitura? Es alguien que representa a toda la familia. Entonces, Dios enviando ese juicio sobre los primogénitos de los egipcios, en realidad estaba enjuiciando a toda la tierra de Egipto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué significaría cuando Israel, Dios permite vida en medio de esa muerte, Dios permite vida a los primogénitos israelitas? ¿Qué está diciendo? Que a través de los primogénitos israelitas, todo el pueblo de Israel ahora están recibiendo salvación, están siendo salvos por la gracia de Dios. Recuerden, primogénito es el que representa a toda la familia. Primogénito de todo un país está representando a todos los ciudadanos de ese país. De la misma manera, cuando aquí en el libro de Números, en el versículo 12 dice, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. A ver, los primogénitos de Israel estaban representando ¿a quiénes? A todo el pueblo de Israel.
Y si ahora Dios está diciendo, en lugar de yo tomar a los primogénitos para una tarea especial, estoy tomando una tribu de en medio de ustedes, en lugar de los primogénitos, ¿qué representaría eso? Que Dios, al tomar a los levitas como suyo, no es que el resto de las tribus vale menos, sino a través de esa toma de los levitas, Dios está diciendo, todo Israel es mío. Todo Israel. No importa si te tocó al final, no importa si te tocó al norte, no importa si te tocó al sur. Todas las tribus de Israel es mi pertenencia. Es lo que está Dios diciendo. No debemos olvidar esto. Pero muchas veces se nos olvida, ¿no? Y vemos el mapa y decimos, ay, Dios estuvo injusto, ¿no? Mira, ¿por qué tiene preferencia para Aarón, para Moisés? ¿Por qué tiene preferencia para los levitas y el resto del pueblo? Pobres, ellos tenían que trabajar la tierra y entregar el diezmo para que vivan los levitas. Esa actitud, ese pensamiento, muchas veces está presente en nosotros, lamentablemente. Competimos dentro de la iglesia. Tenemos celo de un ministerio que tiene alguien. Queremos llegar a ese lugar, queremos tomar ese lugar. Sin poder entender el llamado, el significado del llamado de Dios que hemos recibido todos nosotros, hermanos. Bueno, ahora, continuemos un poquito más. Vamos al capítulo 16 de Números. Números, capítulo 16. Es donde aparece el título, ¿no?, del seminario de hoy. ¿Les parece poco? A ver, veamos en qué contexto se dicen esas palabras. Dice así en el capítulo 16, versículo 1. Leemos juntos, hermanos. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. A ver, nos está presentando a una persona a través de la genealogía, ¿sí? ¿Quién fue Coré? Eso es lo que tenemos que primero ver, ¿no? Según este pasaje, ¿quién es Coré? Hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Estamos hablando de la familia de Leví, ¿no? Mire, atrás, en la hoja que les entregué, en la parte de atrás, está la genealogía de la familia de Leví. Veamos. Vamos a buscar en Primera de Crónicas, capítulo 6. ¿Sí? Primera de Crónicas, capítulo 6. Capítulo 6. En el versículo 1 al 3 vamos a leer. Dice así. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Son conocidos, ¿no? Para nosotros ahora. 3 hijos de Leví. Los hijos de Coat, y comienza a hablar del segundo hijo, Coat. ¿Quiénes son los hijos de Coat? Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Completen ahí, por favor, el espacio en blanco. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Sí? Leví, Coat, y debajo de Coat serían los 4 hijos. Primer hijo, ¿cómo se llama? Amram. El segundo hijo, Izar. Tercer hijo, Hebrón. Y cuarto hijo, Uziel. ¿Sí? ¿Por qué les habré puesto los 2 circulitos primeros en blanco?
¿Por qué creen? Porque son los dos personajes que me interesan en este estudio, ¿sí? A ver, pongan Amram, el primer hijo. Segundo hijo se llama Izhar, ¿sí? Izhar. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 6, 20 y 21. Éxodo, capítulo 6, versículos 20 y 21. ¿Sí? ¿Estamos ahí, hermanos? Leemos juntos. Dice así: y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Entonces Amram fue padre de ¿quién? De Moisés y Aarón. Bueno, ahí vayan completando en los circulitos siguientes. Pero ¿por qué son 3 circulitos? Ah, muy bien. Aquí no lo menciona, lo menciona en Primera de Crónicas, pero está Miriam o María, como lo quieren llamar. Son los 3 hijos que tuvo Amram. Muy bien. Y luego, regresando a Primera de Crónicas. Regresen a Primera de Crónicas. En el versículo, capítulo 6. En el versículo 22, ¿sí? Dice, los hijos de Coat, Aminadab su hijo, Coré su hijo, Asir su hijo. Bueno, así continúa, pero más claro, perdón hermano, vamos a regresar a Números. Más claro está en el libro de Números. Números, capítulo 16, donde habíamos leído ya. Leemos, dice en el versículo 1, Coré, estamos iniciando de atrás hacia adelante. Coré, ¿hijo de quién? Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, a través de esta genealogía, ¿qué parentesco tenía Coré, Moisés y Aarón? Eran primos. Eran de la misma familia de los levitas. Y eran primos, muy cercanos. ¿Por qué? Su abuelo era Coat, el papá de Aarón y Moisés era Amram, y el papá de Coré era Izhar. ¿Se dan cuenta? Sí. No sé si alguno de ustedes, cuando recibieron la hojita, dijeron, ay, esto es para kinder, ¿no? Ay, nos hace escribir y dibujar. Pero yo en lo personal, a mí me ayuda mucho estudiar la Biblia de esta manera. Porque si solamente leemos y pasamos de largo, no nos queda en la mente. Y encontrar estas relaciones, ¿no? Bueno, espero que les haya servido. Entonces, a través de esto nos damos cuenta que la familia de Coré, este hombre que va a comenzar la historia en el capítulo 16, no era una persona cualquiera que no tenía ninguna relación con Aarón y Moisés. Teniendo en cuenta esto, vamos a leer la historia. Me gustaría hacerlo en la Nueva Traducción Viviente, lo traigo impreso, para que vayamos leyendo y entendiendo la historia, ¿sí? Dice así, Números capítulo 16, 1 al 35. Ustedes, por favor, me siguen con su oído, traten de dibujar la historia y ver lo que ha sucedido. Cierto día, Coré, hijo de Izhar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abirán, hijo de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. O sea, se levanta una rebelión dentro del pueblo de Israel. 2 familias se unen para rebelarse contra la autoridad. ¿Quiénes son? No. ¿Quiénes son los que se están rebelando? Coré. ¿Con quién más? ¿Quiénes son ellos? ¿De qué tribu es? De Rubén. Mire la ubicación otra vez en su campamento.
¿En dónde se encuentra Rubén? ¿Y los coatitas? O sea, Coré, que pertenece a la familia de Coat, ¿dónde están? Están juntos, ¿no? Merece nuestra atención esto. Estaban ahí en esa misma región, digamos, estas tribus, y parece que ambas familias fueron con el tiempo. No creo que esta rebelión se haya armado de un día para otro, ¿no? Seguramente venía de tiempo en tiempo acumulándose las inconformidades, las quejas, y llega un momento que eso estalla. Y aquí vemos el estallido. Pero, oh casualidad, Coré, que era de la familia de Coat, juntamente con los reubenitas, se unen a rebelarse contra Moisés y Aarón. ¿Sí? Merece nuestra atención. Versículo 2. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea, o sea, eran líderes. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y le dijeron: ustedes han ido demasiado lejos, le dijo ellos a Moisés y Aarón. Ustedes se han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Es correcto o no lo que está diciendo? Sí, en realidad sí. Pero esa actitud, ¿es correcta o incorrecta? Tenemos que pensar eso, ¿no? Dice: ¿qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra. Entonces le dijo a Coré y a sus seguidores: mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. El Señor permitió la entrada a su presencia solo a quienes Él elija. Coré, tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso. Mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quién elige el Señor como su santo. Ustedes, levitas, son los que han ido demasiado lejos. De ambas partes dicen: ustedes se han ido demasiado lejos. O sea, en otras palabras, se pasan. Expresión mexicana, ¿no? Se pasan ustedes. Y Moisés y Aarón, ¿qué les dice? Se pasan también ustedes. Versículo 8. Moisés le habló de nuevo a Coré: ahora escuchen, levitas. ¿Les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad israelita para estar cerca de Él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Pongan mucha atención. ¿Cuál era el ministerio que Dios les había dado a esta familia de los levitas? Especialmente a los coatitas. Servían en el templo. ¿Saben qué? Se dividía en 3 tareas grandes de las 3 familias levitas. Bueno, aparte de Aarón, que son los sacerdotes, las 3 familias, Gersón, Coat, Merari, se dividían en 3 grupos de trabajo. Dentro de esos 3 trabajos, lo que Moisés está diciendo, que lo que los coatitas Dios les había encargado era de mayor, entre comillas, de mayor importancia, ya que ellos son los que debían transportar los mobiliarios santos del santuario. Cuando el resto de la familia de los levitas, Merari y Gersón, tenían que transportar los postes, la base, ¿no? Cuando ellos trasladaban esas cosas, ¿qué hacían los coatitas? El arca del pacto. Miren qué importante, ¿no? La mesa de la proposición del pan, el candelabro, el incensario, ¿cómo se llama? El del holocausto, todo eso. Por eso Moisés le dice: ¿es poco para ustedes? Dice en el versículo 10:
Coré, él ya le dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Ahora también reclaman el sacerdocio. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan, le dice. A ver, pongamos mucha atención ahí. ¿Contra quién se está rebelando Coré? Bueno, aparentemente es contra Moisés y Aarón. La queja era contra Moisés y Aarón. O sea, ¿por qué ustedes se piensan el dueño del mundo? ¿Se creen que Dios solamente se les apareció a usted? ¿Se creen lo más santo cuando Dios nos santificó a todos? Es cierto. Pero dentro de esas palabras, ¿qué había en el corazón de Coré? Envidia, celo, insatisfacción. ¿Por qué yo no puedo ocupar el lugar del sacerdocio si Dios está conmigo? Yo, preparando este seminario, me puse a pensar, ¿habrá sido de tan grave esta rebelión de Coré hacia Moisés y Aarón? Yo me preguntaba, o sea, son primos, ¿no? Y Coré, siendo primo de Aarón, podía decir, primo, ¿por qué solamente tú? ¿Sí? Aparentemente pareciera una queja que cualquiera de nosotros podemos tener, ¿no? Pero la Biblia no trata esta actitud de Coré de manera ligera. Vamos a continuar leyendo para ver cómo termina esta historia, ¿no? Dice 11. Vamos a volver a leer 11. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan. Pues, ¿quién es Aarón para que se quejen de él? Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, pero ellos respondieron, rehusamos presentarnos ante ti. O sea, cuando lo llamó Moisés, ellos ¿qué es eso? Rebelarse contra la autoridad, ¿no? Rebelarse contra la autoridad. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluye la leche y la miel, para matarnos aquí en este desierto y que andemos ahora, y que además ahora nos trates como a tus súbditos? Es más, no nos has llevado a una tierra donde fluye la leche y la miel, ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos. ¿Intentas engañar a estos hombres? Nosotros no iremos. Si recordamos la historia anterior al capítulo 16, si ustedes no recuerdan, luego cuando lleguen a su casa, por favor lean, capítulo 13 y 14 de Números, aparece una historia muy, muy, muy interesante, pero a la vez triste. Fue la razón por la que esta primera generación del pueblo de Israel, que había sido rescatado por Dios de la esclavitud egipcia, no pudieron entrar a la tierra de Canaán. Capítulo 13 y capítulo 14, luego ustedes lo leen. Fueron ellos mismos quienes negaron entrar a la tierra de Canaán. ¿Por qué? En esa historia aparece la historia de enviar a los 12 espías para reconocer la tierra. Cuando regresaron, los 10 espías, ¿qué dijeron? No, son demasiado gigantes y hay una ciudad amurallada. No. Nosotros somos como langostas. Y por esa situación, Dios no los mete a la tierra de Canaán. Los hace vagar durante 40 años en el desierto hasta que se mueran todas las de la primera generación, menos Caleb y Josué y los que tuvieron menos de 20 años. ¿Sí se dan cuenta? ¿Quién tuvo la culpa de no haber entrado a la tierra de Canaán? Ellos. Ellos decidieron no entrar porque se sentían como langosta delante de los cananeos. ¿Qué es lo que falta ahí? ¿A quién no pudieron estar viendo? A Dios. A Dios, quien los había sacado de la opresión egipcia. A ese Dios que los había guiado por el desierto. A ese Dios que les había permitido victoria en las batallas. A ese Dios que les había hecho la promesa: yo voy a ser tu Dios, yo me encargo de ti.
¿Ellos qué hicieron? No podemos entrar. Entonces, ¿Dios los obliga a entrar? No. Pero ahora, después de esa historia, ¿a quién le está echando la culpa? A Moisés. Le está diciendo, tú te crees el mejor líder del pueblo de Israel, pero ni pudiste, ni pudiste llevarnos a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Hermanos, pónganse en los zapatos de Moisés. Pónganse en los zapatos de Moisés. ¿Cómo reaccionarían ustedes? Y dice en el versículo 15, entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor, no acepte sus ofrendas de grano, yo no les he quitado ni siquiera un burro, ni jamás he lastimado a ninguno de ellos. Moisés también se enojó, ¿no? ¿Sí? Ese hombre tan manso, ¿qué está diciendo? Se enojó y le dijo al Señor, no acepte sus ofrendas de grano, yo no les he quitado ni siquiera un burro, ni jamás he lastimado a ninguno de ellos. Y Moisés le dijo a Coré, tú y tus seguidores deberán venir aquí mañana y presentarse ante el Señor. Aarón también estará presente. Tú y cada uno de tus 250 seguidores deberán preparar un incensario, ponerle incienso para que todos puedan presentarlo ante el Señor. Aarón también se llevará el suyo. Así que cada hombre preparó un recipiente para quemar incienso, lo encendió y le puso incienso. Después se presentaron a la entrada del tabernáculo con Moisés y Aarón. Mientras tanto, Coré había incitado a toda la comunidad contra Moisés y Aarón y todos se reunieron a la entrada del tabernáculo. Hermanos, creo que nos dice algo muy importante aquí. Coré no solamente peca él, sino insta. Ajá. Invita a otros para que sean partícipes de su pecado. ¿Saben? Que se expanda una influencia correcta lleva tiempo, parece, ¿no? De poder contaminar con algo bueno, parece que lleva tiempo. Pero, ¿qué sucede con la murmuración? Con la queja. Rápido. Esa queja, esa murmuración, esa insatisfacción, rápido se propaga. Se contamina a la comunidad. Miren qué peligroso, ¿no? Pero en este punto nosotros tenemos que reflexionar nuestra actitud en medio de nuestra comunidad. ¿Cómo están siendo nuestras palabras? ¿De qué manera estamos influyendo a nuestros hermanos, a nuestra familia, a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros hijos? Este sentimiento de celo, de orgullo, de insatisfacción, ¿estamos transmitiendo? Tenemos que analizar nuestra vida. Y dice en el versículo 20, gracias. 20, y el Señor le dijo a Moisés y Aarón, aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el acto. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron, oh Señor, oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre peca. Miren cómo era Moisés, ¿no? En los versículos anteriores, cuando ellos se habían rebelado y cómo había reaccionado, Señor, no recibas sus ofrendas. Y ahora que cuando Dios dice, apártense porque los voy a matar a todos, ¿y cómo reacciona? Ay, pero Señor, uno está pecando y tú vas a destruir a todos. Necesito el corazón de Moisés. Entonces, en el versículo 24, dile a todo el pueblo que se aleje de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Así que Moisés se levantó, una función muy importante de Moisés, ¿no?
¿Qué lugar está ocupando Moisés? Es a través de Moisés, ¿quién está recibiendo el perdón de Dios? Ponga mucha atención. ¿Cuál es el papel que está ocupando Moisés en el pueblo? Dice entonces, versículo 25, así que Moisés se levantó y fue a toda prisa hasta las carpas de Datán y Abiram, seguido por los ancianos de Israel. Rápido le dijo a la gente, aléjese de la carpa de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias, de lo contrario serán destruidos por el pecado de ellos. Entonces todo el pueblo se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abiram, pero Datán y Abiram salieron y esperaron de pie a la entrada de sus carpas, junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños, toda la familia. Versículo 28. Y Moisés le dijo, esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas. ¿Cómo? Pues no las he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. ¿Sí se dan cuenta lo que Moisés está diciendo? Si estos hombres, que según están pecando, mueren naturalmente y no les sucede nada extraordinario, ¿por qué? ¿Eso qué significa? Porque Dios no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres, junto con todo lo de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. ¡Wow! ¿No, Sharon? ¡Wow! Así es de temer el rebelarse contra Dios, hermanos. Porque estos hombres en realidad no estaban rebelándose contra Moisés y contra Aarón. ¿Saben por qué? ¿Quién es el que los puso? ¿Quién es el que los llamó como sacerdotes y líderes del pueblo? Dios. Y si estos hombres estaban rechazando la autoridad impuesta por Dios a Moisés y Aarón, en realidad esta familia de Coré, ¿a quién estaba rechazando? A la autoridad de Dios. Tenemos que entender esto. Parecieran ser historias que suceden entre hombres, pero nosotros debemos entender quién está obrando detrás de esas personas. ¿Quién es el que los puso como sacerdote, como líder? Dios. No porque yo quiera ser, no porque yo quiera ocupar ese lugar, lo puedo ocupar. Pero lo más triste es que esta familia de Coré habían ya recibido un llamado especial de Dios. ¿Sí o no? ¿Pero supieron valorar? No lo supieron valorar. Y como no supieron valorar lo que ya ellos tenían, pusieron su mirada en algo ajeno que no les pertenecía, ni pudieron alcanzar lo que querían, y se le ha quitado lo que ya les había entregado. ¿Cómo termina esta historia lamentable? En muerte, hermanos. En muerte. Yo digo, ¿no será demasiado el castigo, demasiado fuerte el castigo de Dios? Pero si lo entendemos desde la perspectiva del reino de Dios, estos hombres, sus corazones, su vida, estaban sometidos bajo el dominio y el gobierno de Dios, ¿o no? No, estaban negando. Aquí yo uno a la pregunta que hemos iniciado el seminario. ¿De dónde vendrá? ¿De dónde surgirá? ¿Cuál será el origen de nuestra insatisfacción? De corazón, claro, pero ¿qué corazón? ¿De qué? Yo lo digo de manera muy, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra.
cuidadosamente, ¿sí? Porque no debe ser la única razón, pero preparando este seminario, yo llegué a la siguiente conclusión. No conclusión cerrada, porque puede haber otras razones. Pero me di cuenta que, estos hombres, a pesar de que Dios les había dado un cargo importante, ponen su mirada en cosas que no les pertenece. Rechaza la soberanía de Dios al rebelarse contra Moisés y contra Aarón, ¿verdad? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Rechazar el reino de Dios sobre sus vidas. Porque no están satisfechos con la decisión de Dios, hermanos. En esta parte me gustaría que vayamos a un pasaje en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. ¿Dónde está? Vamos a buscar Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Versículo 25 al 28. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Dice así la palabra. 25 al 28, dice: Entonces Jesús, llamándolo, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. ¿Qué dice Jesús? Está explicando que el reino de Dios y el reino de este mundo es compatible. ¿Se puede entender desde la misma perspectiva? No. ¿Por qué suceden estas cosas en medio de nosotros? Porque seguimos pensando y teniendo nuestra perspectiva humana, mundana, para querer entender las cosas de Dios. ¿Sí me explico? Pero Jesús dice, es que el reino de los cielos no es comparable. ¿Sabe? Hay un pasaje más que me gustaría que leamos y pensemos, en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. A mí personalmente me llevó años para poder entender este versículo. Pero cuando me cayó el 20, dije, ¡wow! Pero llegó este momento, y ahora todavía lo recuerdo, de ese momento cuando me llegó el entendimiento. Dice así, en el versículo 28, 7:28. Está hablando de Juan el Bautista, y dice en el verso 28, os digo que entre los nacidos de mujeres, está hablando Jesús, ¿no? ¿Acerca de quién? De Juan el Bautista. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. A ver, ¿cómo entienden ustedes este versículo? ¿Qué está diciendo Jesús? Que Juan el Bautista, entre los nacidos de mujeres, es el mayor profeta, dice, ¿no? Porque no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, dice Jesús. ¿Cómo entendemos este versículo? Jesús era más pequeño que Juan, pero iba a ser. No es por ahí. A ver, ¿quién? O sea, humanamente pensamos que Juan Bautista nació primero y luego es Jesucristo. Ajá. En el reino de Dios es Ajá. primero Jesús Ajá, ok. y luego es Juan Bautista. Por eso no entendían los reinos. Muy interesante su respuesta. Gracias. A ver, ¿hay una persona más que quiera opinar? ¿Qué significará? Dulce. Juan el Bautista era el
Ajá. Entonces, en ese aspecto, Juan el Bautista es el mayor de todos los profetas, pero aún en los ojos humanos, él, siendo el mayor, una persona que cree en Jesús, que pertenece al reino de Dios, aunque no sea el profeta que haya visto, por ejemplo, nosotros que creemos en Jesús y aunque no hayamos visto a Jesús presente, Ajá. somos mayores que él. Ajá. O sea, a través de este versículo, lo que Jesús está tratando de enseñar es que los valores del reino y los valores de este mundo es diferente. Eso es lo que quiere enseñar. Nosotros, ¿qué pasa cuando la Biblia habla mayor, menor, más grande, gran? ¿Qué imaginamos? Grande en nuestro aspecto, ¿no? Mayor en nuestro aspecto, ¿no? Más importante en nuestro aspecto. Pero lo que Jesús está tratando de explicar es que en realidad el reino de Dios y este mundo no se puede entenderse uno del otro. Entonces cuando dice en el versículo 28 en la segunda parte, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, no está hablando de cuál es mayor, menor, más importante, menos importante, sino está diciendo el reino de Dios y el reino de este mundo pertenece a dos dimensiones totalmente diferentes que ustedes ni siquiera pueden imaginar. Juan el Bautista, bien, como lo explicó muy bien Dulce, puede ser un gran hombre, pero allá en los cielos no existe eso. No porque es más importante porque hizo esto, porque hizo lo otro. Pablo, si recordamos la vida de Pablo, Pablo debería de recibir mayor recompensa a Dios, ¿no? Por todo el trabajo que hizo y por todo lo que sufrió por el reino. ¿Pero será así? No. Es la misma gloria que nosotros recibiremos con Pablo. Es la misma salvación que nosotros gozaremos en Dios que Pablo. Entonces, yo viendo esta historia, dije, cuán importante, hermanos, es que nosotros, a través de la palabra de Dios, a través de la meditación de la palabra, vayamos cambiando nuestra forma de pensar. Nuestros valores siguen siendo terrenales. Nuestros pensamientos, nuestros ojos siguen siendo terrenales. Por eso queremos ver las cosas aún dentro de las iglesias desde nuestra perspectiva terrenal. Por eso competimos con los hermanos. Queremos tener lo que tiene el otro. Queremos tener el reconocimiento que tiene el otro. Pero aunque Dios le ha dado un ministerio, no que la gente diga, wow, mira, quizás no. Tengamos que barrer, tengamos que limpiar, tengamos que servir a algunas personas que están en necesidad, tengamos que hacer cosas. Y aunque esas obras, aunque ese ministerio que el Señor nos ha dado, no se vea delante de los hombres y no sea reconocido delante de los hombres, ese ministerio vale menos que un ministerio que, como nosotros nos ponemos delante del púlpito para predicar la palabra. No. Jesús está diciendo que no. Dios llamó a cada uno de nosotros para diferentes tareas. Así como llamó a los levitas y les repartió las tareas. Así como llamó a las 12 tribus para que ellos trabajaran la tierra, sembraran, cosecharan. Pero eso no significa que ellos son menos santos, valen menos que los levitas. No. Porque la elección misma de Dios de llamar a los levitas en lugar de los primogénitos, ahí, en ese llamado, ¿a quién estaba incluyendo? A todo el pueblo de Israel. Ahora, vamos terminando. El día de mañana nosotros vamos a comenzar a meditar
en los salmos de los hijos de Coré. Que si, todo esto fue para llegar a los salmos, ¿eh? Si vamos al Salmo 70 y... sí. 84. Mañana comienza Salmo para los hijos de Coré, dice, ¿no? Miren, hermanos. ¿Saben que los salmos fueron escritos, recopilados en el tiempo de los reyes, antes del cautiverio, o creen que fue después del cautiverio? Después del cautiverio, ¿sí? Eso significa que en los salmos encontramos salmo de los hijos de Coré. ¿Qué significaría eso? Que no toda la familia de Coré murieron ese día. Vamos a buscar algunos pasajes en Primera de Crónicas, capítulo 6, otra vez. Primera de Crónicas, capítulo 6, en el versículo 31. Capítulo 6, versículo 31, dice así: Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo. Estamos hablando del tiempo de David, ¿cierto? Los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos ayudaban. ¿Quiénes? De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo, hasta el versículo 37. Hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Elisaf, Ebiasaf, hijo de ¿quién? Coré. ¿Se dan cuenta? En el versículo, vamos a leer en el versículo, capítulo 9, versículo 19, del mismo libro, capítulo 9, versículo 19. Dice así: Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. ¿Cuál es la tarea que ellos continuaron ejerciendo después de la muerte y el castigo que recibió Coré y su familia, los descendientes de Coré? Ser guarda del templo, ¿no? Guarda del templo. En el versículo 32 del mismo capítulo, aunque aquí no específicamente habla de los hijos de Coré, pero algunos comentaristas dicen que formó parte. Versículo 32. Y alguno de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. ¿Qué había entre ellos también? Panaderos, guardatemplo. ¿Qué más? Cantores, cantores. Y a través de los salmos profetizaban. Vamos a ir a Salmos. ...42... Saben, dentro del libro de Salmos hay 11 salmos escritos por los hijos de Coré. Vamos al Salmo 42, por favor. Teniendo en cuenta esto, lo que acabamos de mencionar, prestemos atención y leamos con qué corazón habrán compuesto estos salmos. ¿Qué habían visto ellos? O por lo menos habían escuchado.
la rebelión de su padre Coré, ¿no? La rebelión de su padre Coré. Seguramente algunos, probablemente, eran de la misma época y sobrevivieron de ese terrible castigo de Dios. En el Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Se imaginan? ¿Qué habían experimentado? Una nueva vida. Podían haber sido muertos juntamente con su padre, pero Dios, ¿qué había permitido en ellos? Una nueva vida. Ahora, ¿cómo es la vida de estos cantores, de estos hijos de Coré? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. A veces este canto está en español, ¿sí? En coreano también está. Y a veces cantamos sin entender el contexto, ¿no? ¿Quién lo compuso? ¿En qué circunstancia? Pero imagínense esa descendencia que había sobrevivido de esa ira de Dios. Ahora la vida de ellos está centrada en Dios. Busca como esa sierva que busca el agua, así clama mi alma por ti, Señor. No creo que sea una confesión vacía, ¿no? Una confesión sin sentido. Y luego les invito a que continúen leyendo. Vamos al Salmo 84. Salmo 84. Dice de esta manera. ¿Leemos juntos? ¿Sí? Vamos despacito, leyendo y tratando de comprender el sentir que tuvieron estos hijos de Coré. Dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Que habitar en la morada de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre en quien ti confía. Amén. Miren lo que dice en el versículo 10, ¿no? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. ¿Ya le interesa qué lugar, qué trabajo ellos querían ocupar? No, ¿verdad? ¿Habían entendido? Habían entendido. Habían conocido a Dios. Habían aceptado el reino de Dios, su gobierno. Y ellos, más que eso, yo creo que cuando uno puede estar satisfecho, cuando todo lo que Dios permite es bueno para mí. No bueno para mí en el sentido de la manera que a mí me gusta, sino aunque sean situaciones de desagrado,
¿Cuándo uno puede estar satisfecho a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas y las necesidades? Cuando sabemos que nuestra vida está en Dios. Y Dios va a permitir lo que sea necesario para mí. En esa confianza, los hijos de Coré ahora están cantando a Dios. La Biblia, ya me están diciendo que ya corte, ya se pasó el tiempo, ya vamos terminando, hermanos, de verdad. La Biblia nos está presentando a los hijos de Coré, o la familia de Coré, mejor dicho, en dos imágenes. Los que se rebelaron contra Dios y perecieron, y los que han sido guardados su vida en medio de esa ira de Dios y pudieron entregar su vida en alabanza al Señor. Yo personalmente me fue de mucha bendición preparar este seminario. ¿Por qué? Porque ambos ejemplos no son dos grupos diferentes de personas, sino está hablando de nosotros. De ese lugar de rebelión, ¿qué hizo Dios? Nos rescató. ¿Para qué? Para que podamos entregar nuestra vida para alabar al Señor, reconociendo su grandeza. ¿Por qué? Porque ya entendemos que Dios nos reparte a cada uno de nosotros diferentes dones. ¿A fin de qué? De edificar la iglesia. No importa si estamos en un lugar visible, en un lugar donde la gente ponga su mirada y aplauda, o en un lugar donde ni siquiera nadie se da cuenta de lo que estoy haciendo. Y esta mañana agradezco al Señor porque veía a estos 3 hermanos, súper hermanos Álvarez, que estaban aquí entonando los cantos y dirigiendo la alabanza, y yo agradecía al Señor, ¿no? Cada uno tenemos diferentes funciones, hermanos. Aquí los hermanos dirigiendo la alabanza, en este caso yo compartiendo la palabra. Para que este lugar sea utilizado por nosotros, alguien lo tuvo que preparar, lo tuvo que limpiar, lo tuvo que acomodar. Todos ustedes hicieron el esfuerzo de venir hasta aquí para compartir junto este tiempo. Nada en Dios es de menos valor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Señor, sigue obrando en cada uno de nosotros para que vayamos aprendiendo a ver las cosas, Señor, desde tu mirada, Señor, desde tu perspectiva. Señor, que cada día al meditar en tu palabra, nuestra mente, nuestra forma de pensar vaya transformándose para que nosotros podamos tener esos ojos tuyos, Señor, esos pensamientos tuyos y poder entender nuestra vida en ti. Gracias porque nos has llamado con un propósito, Señor. Nos has llamado de diferentes maneras, Señor. Nos has delegado diferentes tareas. Que nuestro corazón se contente con lo que tú nos has permitido, Señor. Que en ese lugar donde tú nos has puesto, nosotros podamos esforzarnos cada día a conocer más a ti, Señor, y en ese conocimiento poder entregar nuestra vida en obediencia. Te damos gracias por lo que has hecho en esta mañana y también por esa obra maravillosa que continuarás haciendo en cada una de nuestras vidas. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.